Buenos días. ¿Me oyen? Buenos días, sí, sí se le puede escuchar. Ok, perfecto. Bueno, ustedes saben que aquí, bueno, siempre como comienza un semestre, siempre hay interrupciones con la señal. Bueno, hay que buscar un salón donde exista la señal y ya ustedes saben cómo es el proceso. Bien. ¿Cuántos hay? Hay 6 con Michelle Tabango. Bienvenida, Michelle. Bienvenida al grupo. Activen su cámara, por favor. Activen su cámara para empezar a grabar. Álvarez, Túquerres, Kiwango, Michelle Tabango. No están, creo que no están, puro nombre. Bien. Recuerden que para llevar a cabo la actividad tengo que apagar mi cámara, ¿no? Pero sí necesito ver quiénes están presentes. Getial. Presente. Ok, active su cámara. Ya. Bien. Pongan atención. Hoy comenzamos la nueva asignatura que es microeconomía. Ya vimos macroeconomía que tiene relación a nivel nacional e internacional. La microeconomía solamente toma en cuenta las familias, los trabajadores y las empresas. Eso es lo único, solamente esos sujetos. No toma en cuenta el Estado ni al gobierno, ni tampoco toma en cuenta el ambiente internacional. A eso se refiere la microeconomía. Por eso es micro, porque toma en consideración la soberanía del consumidor, la autoridad del consumidor, la oferta de la empresa, la demanda de los consumidores, el equilibrio que pueda existir entre compradores y vendedores, y toma en cuenta todo lo que se refiere a costos y producción. Y las elasticidades son una norma que mide el impacto que tiene la variación de precios ante la cantidad demandada de bienes y servicios. Ese es el proceso que estudia la microeconomía. Ahorita vamos a ver algunas diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. Bueno, todavía se mantiene la misma normativa. La normativa es comunicarse directamente por el grupo. Ahorita van a haber menos actividades en la plataforma. Va a haber menos actividades en la plataforma y van a tener más tiempo de consulta, más tiempo de investigación. Ahora, tomen nota de las evaluaciones. Bien, voy a hacer la presentación de el programa o de la planificación. Un segundo. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, sí se Ok. puede. Bien. Tenemos, vamos a ver, tenemos 4 unidades. La unidad 1 se refiere a la introducción a la microeconomía. Ahí analizamos la ciencia económica o la relación de la economía con otras ciencias, la comparación entre la microeconomía y la macroeconomía y el significado de la teoría de los precios. En esa primera unidad hay una práctica que son organizadores gráficos sobre la clasificación de la economía y su relación con otras ciencias. Esa es la unidad 1. En la unidad 2 tenemos la teoría del consumidor. Aquí vamos a analizar la utilidad ordinal. Cuando hablamos de utilidad en economía, no es lo mismo que utilidad en contabilidad. En contabilidad la utilidad es ganancia. En economía la utilidad es el beneficio que recibe el consumidor al elegir un bien, al consumir un bien o a consumir varios bienes en una cesta de bienes. En esa teoría del consumidor vamos a analizar también cómo está compuesta la cesta de bienes
como está compuesta dos variables que son las curvas de indiferencia, porque el consumidor es indiferente a la compra de un bien ante otro bien, el mapa de indiferencia, la retención presupuestaria y la variación de precios. En la unidad para la práctica de la unidad 2 tenemos una resolución de problemas sobre la teoría del consumidor. Ahí es la parte práctica. En la unidad 3 tenemos la teoría de la oferta y la demanda, o sea, cuál es la posición del comprador, cuál es la posición del vendedor o del empresario ante el comportamiento, de cómo se comporta el mercado, cuando hay demanda de bienes y servicios y cuando hay oferta de bienes y servicios. Y lo que persigue el mercado es que exista un equilibrio entre oferentes y demandantes, que todo lo que se produce se vende, es que no exista ni escasez y tampoco que exista excedente. A eso es lo que llamamos el equilibrio del mercado, una relación directa entre oferta y demanda. En esa unidad número 3 tenemos una práctica que es la resolución de problemas prácticos de oferta y demanda. Y finalmente, la unidad 4 son elasticidades. Cuando hablamos de elasticidad es el impacto que sufren las cantidades demandadas cuando hay variación de precios hacia el alza o hacia la baja. Allá vamos a estudiar 3 tipos de elasticidad. La elasticidad precio es el comportamiento de los bienes y servicios cuando hay variación de precios. La elasticidad de ingreso, el comportamiento de la demanda de bienes cuando hay variación en el ingreso de las familias. Y la elasticidad cruzada, que es comparar el precio de un bien con la cantidad demandada de otro bien. Podemos comparar el precio de los lápices en comparación con la demanda de los cuadernos. Son productos complementarios. Entonces, a eso se refiere la unidad número 3. Y por supuesto, la práctica también son ejercicios prácticos. O sea, la materia tiene un 80% de práctica y un 20% de teoría. Ok, con respecto a las evaluaciones. En la unidad 1 tienen 2 actividades. Hay un informe, ya ustedes tienen la estructura de cómo se elabora un informe. Hay un informe sobre los elementos que conforman el funcionamiento del mercado con valor de 10 puntos. Hay un informe sobre un estudio de casos sobre la teoría de precios, otros 10 puntos en la unidad 1. A ver, la unidad 1. En la unidad 2 tiene una prueba. Ahora, ¿me oyen, sí o no? ¿Me oyen? Sí, sí, sí Ok. se le escucha. Bien. ¿Dónde quedamos? ¿Ve la pantalla? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok. En la unidad 2 tienen una evaluación, una prueba corta de 10 puntos y un informe sobre la contextualización de la teoría del consumidor. ¿Cómo se contextualiza en la vida actual la teoría del consumidor? En la unidad 3, en la unidad número 3, tienen un informe sobre la resolución de problemas, o sea, la resolución de problemas prácticos y problemas de demanda. En la unidad 3, tanto problema de oferta y demanda, tanto problema de, a ver, aquí hay un error, de oferta y demanda y aquí problema de equilibrio. Aquí problema de equilibrio. Y la unidad 4 tiene un proyecto sobre cómo impacta la elasticidad de la demanda en la vida real del consumidor. De qué forma
esa elasticidad de la demanda impacta a la teoría de, impacta al consumidor. Entonces, esas son las evaluaciones. Hay dos parciales. Aquí está, todo esto va a estar en la plataforma. Aquí está la bibliografía. Vamos a trabajar con algunos textos que están en la plataforma y otros textos que están en la biblioteca virtual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No, profe, no. Ok, bien. Entonces comenzamos con la unidad número 1. La metodología, bueno, es igual que en macroeconomía. Bueno, subir la actividad a la plataforma, cualquier duda aclararla. Entonces voy a hacer presentación de la unidad número 1. Hoy vamos a ver la unidad número 1, que es sumamente corta. Y es la única unidad que es prácticamente teórica. Las demás unidades son totalmente prácticas. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Empezamos con microeconomía. Bien. Partimos del concepto de economía, ¿cierto? Porque de la economía se deriva tanto la microeconomía como la macroeconomía. Entonces definimos que la economía es la ciencia social que estudia la producción, intercambio y distribución de bienes y servicios o la forma en que los consumidores satisfacen sus necesidades, que cada día son más ilimitadas, más crecientes y frente a recursos que son limitados, principalmente el dinero. Por eso es que las personas tienden a racionalizar el consumo, a racionalizar el gasto, para poder desarrollar sociedades que sobrevivan con el tiempo. Y a la medida que se racionaliza el gasto y se racionaliza el ingreso, las sociedades prosperan y funcionan. Entonces, esa es la base de la economía. Entonces, de la economía derivamos la microeconomía. ¿Qué entendemos por microeconomía? La rama de la economía que estudia el comportamiento y desempeño de las unidades individuales. Cuando hablamos de unidades individuales, nos referimos a las familias y a las empresas, única y exclusivamente. Por supuesto, dentro de la familia están los trabajadores. Es decir, que la microeconomía está compuesta por aquellos sujetos tales como los consumidores, la familia, la industria y las empresas. Recuerden que un grupo de empresas compone una industria y un grupo de industria compone un sector industrial o un sector económico. Entonces, a eso se refiere la microeconomía, a la relación que existe entre consumidores, familia, industria y empresa. También la microeconomía analiza las decisiones que estos agentes económicos tomen en relación con la asignación de los recursos y los precios. Quiere decir que estos sujetos económicos tienen que estar en concordancia y en conocimiento del mercado y observar cómo se lleva a cabo la variación de precios y la asignación de los recursos, que cada día son más escasos, son más limitados, en referencia a los precios de los bienes y los servicios. Por lo tanto, en la microeconomía se concentra la oferta del empresario y la demanda de los consumidores, además de otros factores tales como el trabajo, la tierra y el capital, que siempre están presentes en el análisis económico y ellos están determinados por los niveles de precios. El precio del factor tierra, que lo vimos en macro, el precio del factor capital y el precio del factor trabajo. Quiere decir entonces que la microeconomía es una rama o un subconjunto de la economía que está compuesta por consumidores, familia, industria y empresas, donde estos agentes económicos toman sus propias decisiones para maximizar sus beneficios y reducir o minimizar sus gastos, de tal manera que exista un equilibrio en la asignación de recursos, de precios y de bienes, donde este equilibrio se lleva a cabo a través de la combinación o la concentración entre la oferta y la demanda y otros factores que lo determina el nivel de precios. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Getial. Getial, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, economista. Ok. Bien, y finalmente, la microeconomía examinará
cómo una empresa específica podría maximizar la producción, reduciendo sus gastos, cómo la empresa puede obtener beneficios y capacidad de tal manera que pueda competir en el mercado, reduciendo esos costos y esos gastos. Este es el propósito de la microeconomía. Bien. Ahora vamos a diferenciar la macro, que ya la conocen, de la microeconomía que están conociéndola. Entonces vamos a basar este análisis en qué se analiza, en qué se basa cada una de ellas y cómo se determina. En el caso de la microeconomía, como les decía anteriormente, analiza la conducta de los consumidores, se basa en una curva de demanda del consumidor y determina la utilidad de ese consumidor. Por su parte, también la microeconomía analiza la conducta de los productores o los empresarios, en que se basa en la curva de oferta y determina la teoría de la producción. El análisis de la determinación de los precios relativos tiene que ver con la combinación tanto de la oferta como de la demanda y la determina, como le decía anteriormente, el impacto que sufren los precios que sufren la cantidad demandadas y ofrecidas ante la variación de precio, es decir, la elasticidad. Esta elasticidad tiene tres formas: la demanda, la elástica, la inelástica y la unitaria, que la vamos a ver en la tercera unidad. Y finalmente, el comportamiento del Estado. ¿Cuál es la conducta del Estado ante la microeconomía? El Estado solamente su función es controlar y regular el mercado y obtener ingresos y realizar gastos. Esos ingresos los obtiene a través de los impuestos que pagan las empresas y realiza gastos públicos a nivel de gasto de inversión y gasto corriente. Entonces, ese es el propósito de la microeconomía. ¿Cómo comparamos la micro y la macro? A través de sus significados. La microeconomía, como ya les decía anteriormente, es la rama de la economía que estudia el comportamiento del consumidor, individual, empresa o familia. Y la macroeconomía, que ya la conocemos, la rama de la economía que estudia el comportamiento de toda la economía nacional e internacional. ¿Con qué trabaja la microeconomía? Con variables económicas, tales como la demanda, el precio, la oferta, la producción empresarial, la productividad y los costos económicos. Mientras que la macroeconomía trabaja con variables económicas agregadas del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son esas? Consumo nacional, inversión nacional, gasto público, oferta agregada, ahorro nacional, inversión, exportaciones, importaciones, inflación, divisas, crecimiento y desarrollo económico y balanza de pago, como lo vimos en el módulo anterior. Y la microeconomía se aplica a cuestiones operativas internas entre empresas y familias, que son los microsujetos, mientras que la macroeconomía analiza cuestiones ambientales, externas, internacionales, nacionales, así como las decisiones del Estado para controlar ese mercado nacional. El alcance de la microeconomía, bueno, ya lo vimos, es el producto individual, lo que produce cada individuo, lo que produce cada empresa, a nivel de la demanda, de la oferta, de precios, de bienes y servicios, de salarios, entre otros. Mientras que la macro analiza el alcance a nivel de la renta nacional, nivel general de precios, distribución, producción nacional, entre otros. ¿Por qué es importante estudiar la microeconomía? Porque ella nos va a determinar los niveles de precios de los bienes y los servicios, también nos determina los precios de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, dentro de la economía. Mientras que la macroeconomía es importante su estudio porque ella busca el equilibrio y la estabilidad del nivel general de precios, de todos los precios, a través del factor o a través del índice de precio al consumidor, que lo vimos en el módulo pasado. También es importante analizar la macro porque estudia la inflación, la deflación, la estanflación, el desempleo y la pobreza como un todo. De ahí la importancia de cada una de las ciencias de la economía. En cuanto a los precios, ¿cuáles son los precios que analiza la microeconomía? El precio de una mercancía o de un producto, de un servicio, ya sea productos sustitutos o complementarios. Eso lo vamos a ver también en la unidad número 3. Mientras que la macroeconomía analiza todos los precios o el nivel general de precios, ¿verdad? Y que este nivel general de precios sea estable y no cree inflación. Por eso el estudio de los precios a nivel de la microeconomía y de la macroeconomía es totalmente diferente. Por la nariz otra vez.
Bien, en cuanto al análisis de la economía, la microeconomía es un hecho que va de abajo hacia arriba, es decir, de los productores, los consumidores hacia arriba, hacia el Estado. Mientras que la macroeconomía va de arriba hacia abajo, el Estado es quien controla, gobierna el mercado, fiscaliza, regula y va regulando cada una de las empresas públicas y privadas hasta llegar a los consumidores y a la familia. Por eso el análisis de la macro es de arriba hacia abajo, mientras que la microeconomía es de abajo hacia arriba. Ejemplo de temas abordados que tomen en cuenta la micro. Una pregunta, ¿cómo afectará el precio de una determinada mercancía a la cantidad de su demanda? A nivel de la macro, ¿cómo el Producto Interno Bruto podría ser afectado por la tasa de desempleo? Quiere decir que son ángulos totalmente diferentes, pero sin embargo ya están conectados en base a las variables, ya sean variables microeconómicas o variables macroeconómicas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? Álvarez, Túquerres, Getial, Tania Morales, Tabango, ¿no hay dudas? ¿Sí o no? Está todo claro, economista. Gracias, Kiwango. Ya saben, si se corta, retomamos otra vez con el mismo link. Bien, ahora, ¿qué relación tiene la economía con otras ciencias sociales? ¿Cuáles son esas otras ciencias sociales que están relacionadas? Y de aquí ustedes van a hacer un informe. Por supuesto, la economía se relaciona directamente con la administración, que es lo que ustedes están formando. ¿De qué forma la economía se relaciona con la administración? Bueno, porque ambas ciencias abordan aspectos financieros, administrativos, contables, de tal manera que esa relación está dada a través del dinero. ¿Ok? Con respecto a la economía con el derecho, ¿de qué forma la economía relaciona con el derecho? ¿Cómo se sustenta? Porque en el derecho se formuló una serie de leyes, leyes económicas, leyes administrativas, leyes mercantiles, las cuales de una u otra forma delimitan la conducta de los individuos, sean estos individuos, familias o empresas. Por lo tanto, el derecho es o la economía y el derecho se complementan a través de la conformación de leyes, reglamentos, a través de estatutos empresariales que tienen índole económico, pero están reguladas por un articulado. Y por supuesto con la administración a través de la necesidad, satisfacción de necesidades por una variable que es el dinero. ¿Con qué otra ciencia se relaciona la economía? Con la psicología, por supuesto. ¿Por qué? Porque ambas, de una u otra forma, analizan el comportamiento de los seres humanos. La psicología analiza el comportamiento de la conducta de la humanidad, mientras que la economía analiza el comportamiento de los consumidores. ¿Cómo se comportan los consumidores ante la satisfacción de sus necesidades? ¿Okay? ¿Cómo se comportan los consumidores ante la satisfacción de la compra de un bien o un servicio? O sea, le da alegría, le da felicidad. Entonces, ahí incide directamente la psicología en el acontecer económico. Otra ciencia que está relacionada con la economía es la historia. Por supuesto, la historia contempla todos los ciclos económicos por los cuales ha pasado la humanidad, todos los sistemas económicos, desde el primitivismo, el esclavismo, el capitalismo, incluso hasta el socialismo y el comunismo. Por lo tanto, la economía se relaciona con la historia a través de los acontecimientos históricos que han involucrado los procesos económicos y las luchas económicas que se han logrado. Por ejemplo, los países que hoy en día son independientes, de una u otra forma, históricamente han tenido que conseguir su independencia económica y su independencia social. Entonces, históricamente están relacionadas ambas ciencias. ¿Con qué otra ciencia? También con la sociología, puesto que la sociología es la base de la humanidad, que tiene que ver con las migraciones y las migraciones. Por ejemplo, la población migra buscando mejores condiciones económicas, ¿verdad? Desarrollando estructuras sociales, las cuales son creadas, destruidas por factores económicos. Por ejemplo, la revolución industrial fue motivada por una lucha sociológica de lograr los derechos de los trabajadores, los derechos de las familias. Igualmente la Revolución Francesa, que buscaba la igualdad, la fraternidad entre los ciudadanos franceses, también fue una lucha sociológica, una lucha de clases, pero con índole económico. Por tal razón,
La sociología es la base también de la economía para lograr esos avances a través de las migraciones y a través de las luchas sociales. También con las ciencias exactas, entre este caso con las matemáticas, porque la economía se basa en modelos matemáticos. Por ejemplo, el modelo de Producto Interno Bruto es un modelo matemático. El modelo de la propensión marginal al consumo, de la propensión marginal al ahorro, el modelo del deflactor, es un modelo matemático. Por lo tanto, allí se analiza variables macroeconómicas, se analizan métodos matemáticos, al igual que en otras ciencias. Cuando analicemos las leyes de oferta y demanda, también son modelos matemáticos, pero a nivel microeconómico. ¿Alguna duda? Y por supuesto con las matemáticas. La base de la economía son las matemáticas, porque ella proporciona una utilidad cuando se interpretan los gráficos, cuando se interpretan las curvas, cuando se interpretan las tablas. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que la economía se surta del álgebra, del cálculo, porque de esa forma la economía construye modelos econométricos. ¿Y qué es un modelo econométrico? Un modelo econométrico es aquel modelo donde el Estado analiza el crecimiento y el desarrollo de una nación. De tal manera que a través de los modelos econométricos, el Estado puede interpretar el comportamiento de las variables macroeconómicas, el comportamiento del Producto Interno Bruto, de la tasa de desempleo, de la tasa de inflación, así como de la demanda, la oferta, el precio, la producción y costos. Entonces, las matemáticas son la base de la economía para el análisis numérico en cuanto al diseño de curvas, el diseño de gráficas y el diseño de tablas. Igualmente también con la estadística, también se relaciona. ¿Qué relación existe entre la economía y la filosofía? A través de los tiempos, muchos filósofos han escrito sobre el comportamiento de las variables económicas, principalmente Carlos Marx, que es el padre del socialismo, el cual criticaba el capitalismo porque él establecía filosóficamente que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre. ¿Okay? También se han escrito muchas obras económicas y filosóficas a través de los tiempos, tales como La riqueza de las naciones de Adam Smith, La teoría de la distribución y la renta de David Ricardo. Son algunas concepciones filosóficas que han servido de base para el desarrollo económico, de tal forma que la filosofía sobre la vida económica de las naciones tiene su fundamento en teorías y en el análisis de los problemas económicos de cada una de las naciones. Por supuesto, con la ciencia política, toda política está basada en la ciencia económica. En el caso de John Maynard Keynes, que es el padre de la economía moderna y también el padre de la economía del siglo XX, él observó que los hombres prácticos se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto. ¿Qué quiso decir con esto? Que todos los empresarios siguen a economistas para poder desarrollar su proceso económico, para poder desarrollar su empresa. Hay economistas monetaristas, economistas fiscalistas, por lo tanto las teorías económicas a través de la política han influenciado a grandes inversionistas a nivel mundial, a grandes ricos. Y eso significa que existe una gran influencia. En el caso de Milton Friedman, Milton Friedman fue un economista norteamericano que ganó el premio Nobel de Economía porque él era la influencia y el asesor del presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan ha sido uno de los pocos presidentes que ha tenido quedan 10 minutos, que ha tenido una época próspera en los Estados Unidos, ya falleció. Pero Ronald Reagan se inspiró en la teoría de Milton Friedman, de la teoría monetarista, donde se le daba valor al dólar. Y ese valor del dólar que a través de la política de Friedman es lo que ha hoy repercutido que otros países también tengan la moneda del dólar, tales como Salvador, Panamá y Ecuador. Quiere decir entonces que a nivel político, la economía también se sustenta en cuanto al desarrollo de algunas obras científicas de algunos autores o algunos economistas a nivel mundial que han ganado el premio Nobel. Y con la geografía, por supuesto, es imposible estudiar economía sin tener conocimiento de geografía. Cuando analizamos la posición geográfica de un país, el factor determinante en cuanto al... El factor determinante en cuanto al clima, a la calidad de los suelos,
en cuanto a la composición geográfica de las naciones, y eso tiene que ver con la propiedad de los países. Cuando se analiza el potencial económico por la proximidad de los mercados, por eso que ustedes ven que las capitales están cercanas a las costas, porque es mucho más fácil una capital que esté cercana a la costa para poder recibir diferentes tipos de transporte, transporte aéreo, transporte férreo, transporte marítimo. Y las capitales siempre están más cercanas a los mercados prósperos y donde hay recursos disponibles. Por esa razón, geográficamente, los países buscan ubicarse en aquellas zonas donde hay una mayor aceptación del mercado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Hay dudas, preguntas? Tuquerres, Kiwangó, Getial. ¿No hay dudas? No, economista, todo claro. Economista. No, todo Ok, claro. seguro. ¿Y por qué se relaciona la economía con las ciencias naturales, con la química, la biología y la física? Pero como todos sabemos, todas las ciencias están relacionadas entre sí por el simple hecho de que estudian el ser humano. Ya solamente el estudiar el ser humano ya implica las ciencias naturales y su entorno. Por ejemplo, con la biología. La biología, bueno, se compone del ser humano de células, tejidos, órganos y sistemas. Con la química, porque se estudian los elementos químicos de las moléculas, tales como oxígeno, agua, proteína, lípidos y carbohidratos. Quiere decir que en la economía, si hay una buena salud, es porque hay buenos alimentos, porque hay una calidad de vida. Con la física, con el movimiento de los cuerpos, ya sea velocidad, fuerza, distancia y tiempo. Y finalmente, la economía estudia las necesidades de los individuos, las necesidades biológicas, necesidades físicas, necesidades químicas, para poder satisfacer todas sus necesidades. Quiere decir que sí existe una relación directa entre la economía y la biología, la química y la física, porque se toma al ser humano como un sujeto, un ente que sobrevive a raíz de que recibe un salario por su calidad de trabajo, y esa calidad de trabajo está contemplada en su buena calidad de vida. Bien. Vamos a comenzar el otro bloque con la teoría general de precios. Vamos a dejarla hasta aquí. Bien, en 2 minutos se conectan otra vez para continuar con la teoría general de precios. Pregunta, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la relación de la economía con otras ciencias y la comparación de la microeconomía con la macroeconomía? ¿Alguna duda? Albeida, Kiwangó, Álvarez, Túquerres, Tabango, Getial, Guerrón, Segovia y Elizabeth. ¿Sí o no? No, economista, todo claro. Bien. Un segundo, no se retiren que voy a pasar la primera asistencia. Ya va. Bueno, yo tomo asistencia en cada uno de los bloques. Almeida, Kiwangó, Presente, economista. ok. Álvarez, Presente. Túquerres, Presente. Tabango, Presente. Getial, Presente. Guerrón, Presente. Segovia, Otavalo, Bien, voy a finalizar este bloque y en 2 minutos comenzamos el otro bloque por el mismo link. ¿Oyeron? Economista, falto yo, a mí no me tomo lista. Kiwangó, sí, sí lo nombré, Kiwangó. Vaya 1, entonces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasó con Benavides y con Sánchez? ¿No se inscribieron? Siguen de vacaciones. Ah, bueno, sí, eso creo. Bueno, vamos a finalizar y por el mismo link en 2 minutos se conectan. ¿Oyeron? Listo, profe, ok. Ok. Economista.